Bueno, y por 20 votos a favor y 9 en contra, la Sala del Senado aprobó la llamada ley antisaqueos que podría ser promulgada esta misma semana. La norma también penaliza a quienes levanten barricadas para bloquear el tránsito y practiquen el denominado el que baila pasa en medio de manifestaciones. Queremos hablar respecto de este proyecto de ley, su aprobación en la Cámara Alta, con el senador de la UDI, Víctor Pérez, que nos acompaña justamente desde el Congreso. Senador, muy buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo están? Muy bien, pues partir preguntándole por qué fue necesaria una norma de esta naturaleza en circunstancias de que algunos consideraban que este tipo de conductas ya estaban penadas por la ley. Pero estaban penalizadas en contextos distintos, con penalidades diferentes, y había que juntar 2 o 3 acciones, y por lo tanto aquí, como estábamos frente a hechos específicos, como el hecho de usar la violencia para impedir la libre circulación, era necesario llevar adelante una norma especial para esta materia, dar una señal mucho más concreta. Yo quiero decirle, Mauricio, que esto no es un proyecto del gobierno, sino que esto es un proyecto que nace, es aprobado en la Cámara de Diputados, viene al Senado y lo modificamos aquí sustancialmente para que quedara absolutamente claro qué es lo que nosotros queríamos penalizar, que es el que usa la violencia y la intimidación para impedir la libre circulación de las personas. Si esa persona no usa la intimidación, no usa la violencia, no hay ningún tipo de posibilidad que tenga una responsabilidad penal. Y lo asumo esto porque una de las críticas que se plantea, además de la que usted me menciona, el hecho que aquí se buscaba criminalizar el movimiento social. Los movimientos, las manifestaciones pacíficas no tienen ninguna relación con esta normativa, por lo tanto no hay ninguna razón ni para temer y para creer que se pueda aplicar. Es imposible que se aplique, porque aquí lo que se busca, el elemento central, el verbo rector de esto, es el que usa la violencia y la intimidación contra las personas. Y eso, a mi juicio, quedó bien diseñado, y por eso el Senado lo aprobó con una amplia mayoría. Si esto se termina aprobando, senador Pérez, en la Cámara de Diputados en tercer trámite, ¿qué va a significar entre lo que ocurre hoy día y lo que va a ocurrir luego de la promulgación de esta ley, por ejemplo, para quien levanta, para quien instala una barricada? En primer lugar, si levanta una barricada violentamente, va a impedir violentamente que una persona pase, indudablemente va a estar penalizado. Si violentamente se le impide el paso a una persona o se le obliga a hacer una contraprestación como bailar, también está penalizado. Porque aquí lo importante, Mauricio, es que el derecho a la libre circulación es un derecho. Es un derecho que tenemos todos los chilenos, usted, la persona que está en el canal, la persona que están viendo, poder circular. Si alguien lo impide violentamente, esa persona tiene que ser sancionado, y creemos que aquí nos vamos acostumbrando a hechos violentos que quedan impunes. Y eso, a mi juicio, es lo que se trata de zanjar con esta iniciativa legal, que, reitero, es transversal, fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y por una amplia mayoría en el Senado. Y en el caso de los saqueos, senador, porque la figura hoy día es robo en lugar habitado o lugar no habitado, digamos, ¿en qué se diferencia esta nueva norma? Va a obligar a la investigación, porque cuando es robo por lugar no habitado, al final los fiscales lo que hacen es buscar salidas alternativas, porque tiene una penalidad bajísima, digamos, y por lo tanto no hay ningún incentivo en la investigación. Y si usted ve todo lo que ha pasado con los saqueos violentísimos que hemos tenido, en definitiva tenemos muy pocas personas formalizadas, porque al final en la investigación de la Fiscalía se prefiere llegar mejor a una salida alternativa. Y creemos que eso es una muy mala señal, y por eso si la persona un grupo saquea un determinado centro comercial, destruye un pequeño comercio, la penalidad no se va a aplicar la parte baja de la pena, y si es reincidente va a tener una penalidad mayor, porque lo que se busca es que verdaderamente los fiscales formalicen y llevemos a juicio a estas personas para que en ese juicio se determine su verdadera responsabilidad, y no lo que está haciendo la práctica hoy día, que a través de salidas alternativas, esto no se investiga, en definitiva, no se lleva a nadie a los tribunales y todos quedan absolutamente impunes. Senador, usted descartaba, que ya lo decía usted mismo, digamos, otra de las críticas que se ha planteado en el marco de la discusión de todo este proyecto es que esto busca criminalizar la manifestación, busca criminalizar la protesta social. Usted nos decía que eso no es así, pero también hay quienes dicen que el Parlamento, en definitiva, tanto la Cámara como el Senado, con mucha rapidez
tendieron a legislar respecto de estos asuntos en vez de hacerlo con la misma velocidad respecto del fondo de la protesta, que aquí lo que se está atacando es el síntoma del descontento social que ha traído ciertamente también algunos hechos de violencia, pero que no van al fondo en materia de pensiones, en materia de salud, en materia laboral y tantos otros temas que la ciudadanía está demandando. ¿Qué se responde a esa crítica? En primer lugar, una crítica absolutamente falsa porque los hechos demuestran que no es así. Aquí el Congreso ha estado trabajando intensamente en materia de remuneración mínima, en términos de pensiones, estamos a puertas de llegar a un acuerdo y se resolvió el tema de la reforma tributaria, se resolvió el tema de la pensión básica solidaria, el tema de los remedios. Tenemos una agenda social vastísima y se ha estado trabajando intensamente. Uno puede gustarle o no gustarle, digamos, pero nadie puede decir que no se ha estado trabajando fuertemente. Y en el tema de decir, ¿sabe? Las manifestaciones pacíficas no tienen problema. Las manifestaciones pacíficas no ponen en tela de juicio la democracia, no ponen en tela de juicio el Estado de Derecho. Aquí lo que pone en tela de juicio el Estado de Derecho y la democracia es la violencia. Y es eso lo que nosotros debemos combatir fuertemente. Que la gente se manifieste jamás va a poner en tela de juicio la democracia, podrá poner en jaque al gobierno, en jaque a una determinada autoridad, pero no a la democracia. Y aquí, Mauricio, lo que nosotros hemos tenido hechos violentos que han obligado a acuerdos por la paz. Yo recuerdo la declaración de los históricos del Partido Socialista que dijo que está en riesgo nuestra democracia. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que trabajar abiertamente, no con el que se manifiesta, el que puede expresar sus opiniones, sino que el que vandaliza, el que destruye, el que agrede, el que intimida, el que impide, a esa persona no puede quedar impune, porque eso no es democracia. Quien quiere imponer su idea a través de la violencia está lo más alejado de la democracia posible. Por ende, esa crítica a nuestro juicio no tiene ningún fundamento. Y reitero, las normas, y uno las lee con claridad, es imposible que alguien que salió a manifestarse pacíficamente se le pueda aplicar, porque exige la norma que se utilice la violencia y la intimidación para impedir algo. Y por lo tanto, a alguien que está manifestándose pacíficamente es imposible que se le pueda ni siquiera investigar por eso. Senador, hoy día se legisla contra los saqueos, contra las barricadas, contra la interrupción del tránsito, como usted decía, bajo este formato que se ha llamado el que baila pasa, pero ¿qué sentido tiene entonces lo que ha planteado este fin de semana en una entrevista al ministro de Justicia cuando dice que el gobierno va a presentar un proyecto para regular el derecho a reunión? ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, siempre las normas se pueden perfeccionar. Usted sabe que el derecho a reunión es básicamente hoy día un decreto. Yo creo que siempre regular estas cosas puede ser positiva, pero en el momento nosotros tenemos el derecho a reunión que sin duda tiene que permanecer en el tiempo para que las personas se puedan expresar libremente. Yo lo único que nosotros planteamos y lo que se plantea en este proyecto, que reitero tuvo votos de la oposición y de nosotros, es que el que usa esto violentamente, la violencia y la intimidación, eso es lo único que nosotros combatimos. El derecho a reunión, la manifestarse públicamente sigue teniendo, a mi juicio, y debe seguir siendo así, la más amplia libertad en este país. Ahora, senador, hablemos un poquito también de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo con su partido. ¿Usted está entre los que va a votar apruebo o rechazo por una nueva constitución? Rechazo. Nosotros hemos resuelto tanto en el Consejo General como en la bancada el rechazo, porque creemos que a través de la reforma de la Constitución es un camino adecuado y vamos a luchar para que ante la ciudadanía sea igualmente legítimo votar que sí a una nueva Constitución como votar que no o rechazo. A mí me parece que este esfuerzo que se ha hecho últimamente va a decir que solo el sí es legítimo y el rechazo no es legítimo, me parece que también esconde una conducta antidemocrática, porque hay un plebiscito para que la gente decida y la gente tiene que saber que si rechaza es tan legítimo como votar que sí. Nosotros creemos que el tema constitucional, el tema de reforma constitucional, a través de la reforma a la actual constitución es un camino mucho más concreto, mucho más específico, mucho más limpio que el partir absolutamente de cero. No creemos que Chile tenga que partir de cero, no creemos que tenga que partir con una hoja en blanco, porque tenemos dificultades, tenemos problemas, sí, pero también es un país que ha tenido progreso y desarrollo, ha tenido logros que sin duda hay que mantener y profundizar. ¿Convención mixta o convención constituyente? Sí, en definitiva se determina, el pueblo decide que tiene que haber una nueva constitución. Yo soy partidario de una convención constituyente
elegida Íntegramente. popularmente, con voto popular íntegramente. Sí. ¿Y hay condiciones para realizar el plebiscito del 26 de abril próximo? Nosotros esperamos que sí. La violencia, y por eso este proyecto de ley de saqueo contribuye para darle legitimidad y darle las condiciones al plebiscito. Pero si tenemos una escalada de violencia, si las personas que, por ejemplo, se expresan por una determinada opción pueden ser violentadas, si las personas que van a ser apoderados de una determinada opción van a ser violentadas, si le va a costar a las personas poder llegar a los lugares de votación, no hay duda que tenemos una dificultad. Nosotros vamos a trabajar intensamente para que exista paz y tranquilidad y las personas puedan ir a expresar su opinión sin ningún riesgo ni temor a su integridad física y psicológica. Ya es que se lo pregunto a partir de las declaraciones del viernes pasado en el Consejo de su partido de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, cuando la senadora dice que no están las condiciones para llevar adelante el plebiscito, y hay quienes se preguntan, perdón, pero este es deber del gobierno, en definitiva, el salvaguardar y el resguardar el orden público, ¿no? Absolutamente, y de todo. Y la violencia en la sociedad no solamente es responsabilidad del gobierno, sino que de todos. Condenar la violencia es una necesidad y por lo tanto lo que ha hecho la presidenta es poner sobre la mesa un tema que es vital y nosotros vamos a trabajar intensamente, prueba de ello este proyecto, para generar las condiciones de que, reitero, cada persona que emita su opinión no tenga temor a ser violentada. Cada persona que ejerza su derecho a ser vocal o a ser apoderado sepa que va a estar tranquila. Y en eso tenemos que todos hacer el esfuerzo para que no tengamos ninguna dificultad en el momento. Pero cuando uno ve hechos de personas que son atacadas en la calle, autoridades que son funadas, en la calle jóvenes que se les impida la propia actitud académica, es una señal de alerta y que eso es lo que puso la UDI como una señal de alerta para evitar. Debemos tener tolerancia y tranquilidad y respetar al que opina distinto. Cuando no se respeta al que opina distinto, creo que estamos en una situación muy compleja. Y en ese mismo sentido, con la misma transparencia con la que usted plantea su punto de vista respecto del plebiscito de abril, ¿por qué se le pide presidencia a los ministros de Estado? Porque el gobierno, no hay duda, no tiene una postura y por lo tanto los ministros de Estado que son parte del gobierno tienen que persistir, salvo que el gobierno asuma como tal una determinada postura, me parece legítimo. Y si el gobierno asumió la postura de la neutralidad, tiene que ser absolutamente contestes con eso. Ya, pero hay ministros que son militantes también de partidos políticos, porque ellos no podrían expresar su punto de vista, su posición personal. Si son ministros, tienen que ser coherentes con la decisión política del gobierno, que dijo neutral. Si el gobierno, por el contrario, toma una decisión que me parece legítima también, de decir el gobierno sabe, yo estoy por tal opción, me parece legítima, ahí cada ministro actuará en consecuencia si está en el gobierno o no está en el gobierno, pero la decisión del gobierno, a él le pidió, es ser neutral y por lo tanto todos los ministros tienen que acogerse a esa decisión del gobierno. Muy bien, pues senador Víctor Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mauricio. Muy buen día.